No, esta es la tercera vez, ¿no crees? La primera vez yo sí, ¿sabes? Cuando estás frente a un micrófono. Pues mira, nosotros nos hicimos el fragor del combate porque pues lo primero que hicimos cuando era rector, buenas tardes antes que nada. Buenas tardes. Cuando era rector Rubén Rocha Moya fue tomar Radio UAS. Entonces teníamos un programa que se llamaba Bandera Negra con el compañero Carlos Medrano, conocido popularmente como la Vaca Panzona, maestro en Derecho Fiscal ahí de la facultad, y el terror del chupacabras, como le decíamos a Macedo, maestro de ahí de Derecho. Pero en fin, hoy, como todos los miércoles, aunque no sea miércoles, como siempre decimos, nos encontramos en Diálogos Ciudadanos. Iba a decir la generación del segundo centenario, que era el programa que teníamos en Radio UAS. A Dios gracias, nos censuraron un día. Oh. Pero bueno, estamos en Diálogos Ciudadanos en Radio Artesana, y después de 5 meses volvemos a grabar un programa con los compañeros. Se encuentra con nosotros el maestro Horacio Malcampo. Ustedes ya lo conocen. Nuestra compañera Cruz Reyes. Buenas tardes. Y el compañero David Sánchez, alumnos del doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a tener un diálogo, un programa bajo el pretexto de la niña y la mujer en la ciencia, que se instaura el día 11 de febrero. Y bueno, ellos nos van a platicar sobre este tema. Siempre es bueno traer buenas noticias, ¿no? A pesar de cualquier otra situación, y sobre todo es una muy buena noticia el que las mujeres se animen a hacer ciencia después de haber sido perseguidas durante todo el siglo XVI por brujas. Claro. ¿Ah? Sí. Por brujas, más que brujos, se quemaron brujas y se mataron gatos. Ese es lo que sucedió, pues no en el siglo XVI solamente, ¿no? Sino un periodo muy largo de la historia. Toda la Edad Media, ¿no? Y pues yo creo que perdón que me extienda, ¿no? Pero siempre recuerdo, ¿no? El asesinato de Rosa Luxemburgo, ¿no? Por los fascistas en Alemania, ¿no? Asesinada a pedradas, ¿no? Apedreada, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de este tema. ¿Quién se lanza a lo profundo? No, las damas, ¿no? Bueno, pues estamos hablando del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pues buenas tardes, muchísimas gracias, doctor, por el espacio que nos proporciona. Es un gusto estar aquí en Radio Artesana. Es una radio precisamente artesanal, pues más bien dirigida hacia poblaciones indígenas y al público en general, ¿verdad? Sí, es una radio comunitaria. Así y por es. tanto tenemos ese espíritu. Así es. Y en esta ocasión quisimos hablar sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es importante visibilizar este día, 11 de febrero, que fue ayer, martes, sí. 11 de febrero, y según la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en el 2015 se promulga este día como un día especial donde se le reconoce a la mujer su papel dentro de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Pues precisamente es conocer, es explorar, es precisamente adquirir nuevo conocimiento. Yo creo que una de las cosas que se ha planteado dentro de lo que cabe a nivel internacional es precisamente la igualdad de género en todos los ámbitos. Y en el ámbito de la ciencia, las mujeres y las niñas deben de participar. Entonces, este día, más que conmemorarlo, es importante motivar a otras mujeres, a las niñas, para que también se incluyan en este
ámbito de la ciencia. La ciencia no debe ser para un sector privilegiado, para una élite. La ciencia debe estar al servicio de todas y todos para que podamos nosotros en esta sociedad investigar y también resolver los problemas. Dentro de lo que considero, esta sería de entrada mi participación y vamos charlando en lo consecuente. Es como el punto de partida, ¿no? Sí. ¿Verdad? Está, bueno, también nuestro compañero, no sé si quieras comentar algo al respecto. Pues de entrada, gracias por permitirnos este espacio y de compartir mesa con ustedes. La verdad siempre es fructífero platicar con ustedes de temas de interés, de temas de relevancia. En relación al tema que nos ocupa precisamente el día de hoy, es reciente, ¿no?, que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidieron precisamente fijar el 11 de febrero para reconocer a las mujeres y a las niñas en la ciencia. Es increíble que, pues, es reciente. Esto nos trae a colación que han quedado rezagadas en las últimas décadas, en los últimos siglos, y es gracias a los movimientos sociales, a los movimientos feministas, que precisamente obliga a nivel internacional retomar a las mujeres. Y yo considero que dos factores importantes: nos hemos privado de la inteligencia de las mujeres para que hagan ciencia durante varios siglos, decíamos ahorita en la Edad Media, y por otra parte se les ha privado a ellas del derecho que tienen de participar en igualdad de circunstancias y de condiciones para influir en el avance de la ciencia. Entonces, de entrada es lo que quisiera comentar, y ya más adelante vamos a revisar algunas estadísticas. Muy bien, excelente, gracias. Pues sin lugar a dudas, ¿no? Es muy importante entender y reconocer el contexto, ¿no? Cómo se han ido dando estos pasos para reconocer cada vez más la labor que hace la mujer en la educación, en la ciencia, en la investigación. Lo hemos visto en México, cómo han sido los aportes cada vez más, cada vez se ha visto y se ha reconocido más, ¿no?, los aportes en general. Y pues ciertamente ya desde hace varias décadas la educación superior también tenemos que cada vez hay más mujeres que se gradúan en relación a la proporción de hombres y mujeres, ¿no? Tanto de las universidades como de los posgrados. Entonces hay que ver cómo se van dando, o si se van dando las condiciones en México para que se pueda realizar la investigación, la ciencia, los trabajos, si realmente hay apoyos, ¿no? No solamente de palabras, sino si la UNESCO, si el gobierno de México están dando apoyo financiero para poder ir derrocando o cerrando esta brecha que se ha erigido durante muchas décadas, ¿no? Ahorita veremos pues cómo se ha ido avanzando en este aspecto. Y sobre todo plantear que la mujer fue arrancada de los espacios de desarrollo del pensamiento científico de manera muy temprana por su inquietud. Y a lo largo del siglo XVI, el siglo de las luces, por lo menos desde la perspectiva occidental, pues hay pocas referencias, ¿no?, de mujeres. En la época griega clásica, nuevamente dentro de la lógica occidental, pues hay referencias, ¿no?, incluso de matemáticas, de filósofas, ¿no?, que desarrollaron varios ecuaciones y aportes al respecto. Sobre todo dentro de lo que fue el desarrollo de las Alejandrías, ¿no?, claro, con Alejandro Magno, y la posibilidad de que ellas tuviesen de participar. Pero después, una de las guerras fundamentales al interior de las sociedades medievales, fíjense, fue la conquista de la cerveza. Cuando se dieron cuenta que las mujeres tenían el control sobre una mezcla amarga que después se sustituyó por el lúpulo,
la Iglesia Católica comenzó a perseguir a las mujeres, porque las mujeres controlaban la cerveza y por tanto controlaban a los pueblos. La mayoría de los chamanes en Europa eran mujeres, las druidas eran mujeres la mayoría, y controlaban la cerveza. La Iglesia Católica y cristiana ha controlado al catolicismo a través del alcohol. Eso no lo veamos como una sorpresa. Claro. Mientras que las visiones musulmanas no permiten per se el beber. ¿Sí? La hidromiel, por ejemplo, después la cerveza. Se sustituyó esta mezcla que controlaban las mujeres a partir de esta persecución por el lúpulo, que fue un descubrimiento posterior a el descubrimiento de América, ¿no? Esta planta está allí, pues es una enredadera, ¿no? Cercana a la marihuana, y que es la que mantiene hasta ahora el amargor dentro de pero también la asepsia dentro de la cerveza. Y es interesante porque muchos dirían, bueno, es que ¿por qué se persiguió a las mujeres? ¿Por qué se les sacó de esa posibilidad de aportar al pensamiento científico de una manera más amplia? Y fueron hombres los aparentemente héroes del siglo de las luces, ¿no? Sí. Todos los pintores, los artistas, ¿no? que estuvieron ahí. ¿Por qué no olvidar Sin embargo se mueve, ¿no? De Galileo Galilei? Pero en realidad, bueno, las mujeres están más atrás de esa posibilidad, porque habían sido asesinadas, ahorcadas, quemadas, para imponer, ¿no? Esta visión de el control sobre la religión. Simple y sencillamente, bueno, pues toda la Iglesia Católica dejó de tener curas mujeres, ¿no? Los cristianos recuperaron esto y hay sacerdotes que son mujeres dentro de la Iglesia cristiana, pero también como una manera de resistencia, ¿no? de Martín Lutero a esta idea de que para cambiar la Iglesia hay que estar en la Iglesia. Martín Lutero lo que dijo, bueno, pues para cambiar la Iglesia hay que hacer otra Iglesia, ¿no? Fue este enfrentamiento, este cisma que también se generó a lo largo del siglo XVI, principio del XVII, y que en muchos aspectos constituyó y dibujó la apertura de la ciencia en Inglaterra. Sin el protestantismo no podríamos concebir la apertura del pensamiento científico en una Europa atrasada que venía muy por detrás de los países árabes y de China, ¿no? De Asia, que tampoco se quería reconocer, o de muchas comunidades indígenas en América. Simple y sencillamente ponemos un dato: el descubrimiento de el uso del baño. Eso es central, el uso del baño para defecar, el uso del baño y el movimiento del agua dentro de las grandes urbes indígenas es la prueba de que los indígenas tenían un claro conocimiento del ciclo del agua. No se podría concebir México Tenochtitlán sin un conocimiento científico de el ciclo del agua en el lago de Texcoco y el control sobre ese ciclo para que no se pudriera el agua junto con la ciudad y junto con sus ciudadanos, ¿no? Bueno, con sus vamos a hablar de ciudadanía, ¿no? Junto con sus pobladores. Pero hay una crítica ahí, ¿no? Con respecto al concepto mismo de ciudadanía y dónde surge. Pero el eurocentrismo nos ha impedido, ¿no? Por muchos aspectos valorar el hecho de que había sacerdotisas. Igual que había sacerdotisas, igual que había druidas en Europa, porque todos venimos de un mundo salvaje, ¿no? Igual que había chamanas
chamanes en las comunidades indígenas de toda Norteamérica y de todo el continente americano, hoy conocido así, en las distintas confederaciones, ¿no? La Confederación de la Tuna, la Confederación del Cóndor. En realidad nosotros lo que vemos es una concepción religiosa que en sí es antifeminista, ¿no? Es misógina, y muchos se ofenden por ese hecho, ¿no? Pero el enemigo y el diablo en la Biblia es la mujer. Cruz. Que se vaya al diablo y que venga Jesús. Pero bueno, en realidad es la concepción del pecado, ¿no? La concepción del pecado y la manzana, ¿no? Que pobrecito Adán agarró, ¿no? Digo, dentro de la concepción católica, ¿no? Y respetando las creencias de todo el mundo, ¿verdad? Que notar, no van a decir el Pancho quiere incendiar aquí, no. Es que sí, al menos yo coincido en la postura de que en realidad la religión ha sido uno de los grandes obstáculos para que las mujeres puedan incursionar en lo que es la ciencia, en lo que es la tecnología. Siguiendo con la temática y aprovechando este espacio, obviamente, quisiera compartir o comentar con ustedes acerca de las mujeres en los pueblos indígenas, ¿no? ¿Qué papel juegan? De entrada, la puerta para que las mujeres puedan incursionar en la ciencia y en la tecnología es la educación. Si desde el principio no tienen acceso a la educación, no pueden ir más allá no pueden aspirar a más. Yo crecí en un pueblo indígena hasta los 18 años cuando me vine a estudiar en la universidad, y mis padres me han platicado, y hasta ahorita siguen existiendo algunas vocecitas que dicen ¿qué quiere decir esto? Decían, ella es mujer, ¿qué sabe? Ella viene destinada a cuidar a su marido, a cuidar a sus hijos. Es más, ni siquiera tiene derecho a heredar, ¿no? Imagínense hasta dónde llegaba la situación. Pero afortunadamente esta situación ha estado cambiando. Ya en las últimas décadas son más las mujeres indígenas, al menos del pueblo al que pertenezco, que ya pueden aspirar a una carrera universitaria, ya pueden llegar a nivel superior. Sigue siendo inferior en relación con la población no indígena, pero ha existido apertura, ¿no? Y comento esto porque, como les decía, la entrada para poder aspirar a participar en hacer ciencia, a hacer tecnología, a ser científicas, es precisamente la educación. Entonces nos queda un largo camino por recorrer, pero considero que en las últimas décadas sí han existido avances para que la mujer indígena pueda incursionar y aspirar a ser científica. De hecho, en general las mujeres siguen presentando, a pesar de que ha habido una evolución como tal del insertamiento de las mujeres en la actividad científica, todavía se sigue presentando algunos desafíos que todavía tenemos que ir rompiendo. Por ejemplo, para dar nada más un dato, según las Naciones Unidas, 1 de cada 2 científicas han sufrido acoso sexual en el trabajo. Solo el 22% de las profesionales en inteligencia artificial son mujeres. Y las mujeres representan solo el 28% de los graduados en ingeniería y 40% en informática. Y en puestos directivos de investigación la proporción de mujeres sigue siendo muy baja. A pesar de que ha habido ciertos avances, ya hay un poco más de apertura, el reconocimiento, y es precisamente por eso lo tardado de dar este reconocimiento a las mujeres que a lo largo de la historia, como usted comentaba, ya existían, pero que en ciertas épocas eran satanizadas, creyendo que el pensamiento avanzado de su época pues no correspondía a las concepciones que en ese momento se desarrollaban. Por eso decir que una mujer en la ciencia es también que la mujer tenga esa curiosidad e incluso un aspecto de ser escéptica, de siempre estar dudando de lo que se está diciendo que es verdad. He ahí el motivo de generar conocimiento nuevo, un conocimiento nuevo que permite el avance mismo de la humanidad. Entonces, sí, para en general las mujeres sigue siendo un obstáculo, siguen presentando desafíos. Para las mujeres indígenas es doble y triplemente más desafíos para poder llegar a espacios de posgrado.
muchas mujeres indígenas desconocen que hay apoyos económicos. En ocasiones estos apoyos solamente son concentrados, pocas veces se difunde ampliamente, o nos ha faltado a las mujeres investigadoras que nos identificamos con la comunidad indígena de bajar esa información. Por eso quise que este espacio se abriera en ese marco de esa fecha tan importante, dar a conocer que hay instituciones que cuentan con presupuesto. En el caso de CONFIE, el CONFIE Sinaloa es un consejo para la ciencia y la tecnología del estado de Sinaloa, que saca convocatorias recurrentemente. Y ya salió, de hecho, acabo de ver la convocatoria para mujeres científicas. Así es, de hecho va a haber un segundo Congreso de Investigadoras Sinaloenses 2025 y la recepción de propuestas para presentar ponencias para aquellas mujeres que nos logran escuchar y que están interesadas en acceder o participar en esos espacios donde promueven la ciencia. La recepción de propuestas es del 11 al 27 de febrero del 2025, pero también para las mujeres indígenas hay convocatorias. Por ejemplo, el pasado mes de diciembre fui invitada para participar en un congreso, era un congreso de una organización internacional, IMU, pero también era parte del Verano Internacional de la Ciencia de Mujeres Indígenas, lo cual me pude dar cuenta que hay otras mujeres a nivel nacional que son indígenas y que están promoviendo, se están organizando para crear la red de mujeres indígenas. Esto me parece bastante importante, que deban conocerle a las generaciones nuevas de mujeres con el fin de que se motiven a participar. Hay apoyos para que ellas se trasladen, se hospeden, y la alimentación también corre por esa cuenta. Entonces me parece que muchas desconocen esta información y en ocasiones es complicado estudiar porque tenemos pues bajos recursos económicos y demás. A pesar de que queremos estudiar, de pronto no hay esa facilidad de recursos económicos. Este tipo de convocatorias ayudan a que nosotras nos preparemos para que también nosotros aportemos a la comunidad a la que pertenecemos. Entonces, quise venir a este espacio para que sigamos promoviendo desde Radio Artesana la importancia de que las mujeres indígenas y las mujeres en general participen a nivel de posgrado, participen para desarrollar ciencia. Muchas veces se cree que la ciencia y la tecnología nada más se reduce a matemáticas, física, química, cuando sabemos que las ciencias son formales, informática, matemáticas y otras, pero también hay ciencias que se ubican dentro del campo de las ciencias sociales, que son las ciencias experimentales, donde está la ciencia, la biología. En el caso de nosotros que estamos participando aquí en este panel, nosotros tenemos temas de ciencias del derecho enfocadas a las ciencias sociales. Nosotros estamos investigando temas, en mi caso, el acceso a la justicia. ¿Por qué las mujeres indígenas en Sinaloa se les dificulta el acceso a la justicia? La justicia, ¿qué tanto está respondiendo? ¿Qué tanto el derecho está correspondiendo con la realidad que enfrentan estas mujeres indígenas? Entonces, es una pregunta, es un cuestionamiento, pero también a ese cuestionamiento debemos de darle una respuesta científica. ¿Por qué es importante la ciencia? Porque a lo largo de la historia muchas personas, muchas investigadoras, muchos investigadores nos han enseñado que han encontrado soluciones. Por ejemplo, Marie Curie es una polaca que ella descubrió la radioactividad. Entonces eso, ella fue la primera mujer en recibir 2 premios Nobel de física y matemáticas. Entonces eso que hizo en su época era lo más avanzado. Entonces ella se atrevió, a pesar de que había ciertos obstáculos para la investigación, ella fue más allá. Entonces y habría que nomás comentar de que incluso empezó en la clandestinidad ella, ¿no? Y disculpa nada por comentar esto, que nos demuestra los obstáculos que ha habido. Entonces, y de ahí surgió para ser lo que llegó a ser. Perdón. Entonces creo que las mujeres tenemos que curiosear, siempre estar cuestionándonos en este mundo qué es lo que hace falta. Hace falta que las mujeres indígenas también se coloquen a ese nivel. Es difícil, tenemos muchos desafíos, muchos obstáculos, pero si nos los proponemos, podemos llegar hasta donde nosotras queramos llegar.
Sí, sobre todo bajo el compromiso de echar para adelante una perspectiva de apertura, ¿no? Porque aquí la situación es que muchas veces se pierde de vista el hecho de que estamos hablando de desigualdades sociales, y en ese sentido la desigualdad social pues no tiene muchas veces un sesgo de género, tiene un sesgo además tiene un sesgo racial, y esto pues tiene implicaciones dentro de la misma historia de la humanidad, y un periodo histórico pues bastante cruel, ¿no? Que tiene que ver con el colonialismo. ¿Sí? Sí, claro, que todo esto viene pues desde el despotismo ilustrado, ¿no? Claro. Cómo inicia también la idea del sistema educativo moderno en Prusia, ¿no? A partir de querer generar ciertos valores en la población civil, ¿no? Y cómo ha existido un sesgo cuando hablamos desde lo educativo, pero pues no de ahora, ¿no? Un sesgo de género, por ejemplo. Pues todos sabemos quién es Sócrates, Platón, Aristóteles, pero poco se habla de a quien Sócrates en uno de los libros de Platón menciona como a su maestra, quien le enseñó a él, ¿no? Diotima de Mantinea, ¿no? Nadie la conoce, nadie ha escuchado de él. Sabemos que en la historia de la filosofía hay un antes y un después de Sócrates, ¿no? Y a partir de ahí se viene construyendo. Entonces ha habido, sí, un sesgo de género, un sesgo racista, un sesgo elitista también, ¿no? Es decir, y sí ha sido complicado y difícil para jóvenes de la ciudad. Si nos vamos a los pueblos, a los ejidos, se vuelve complicado. Si nos vamos a la sierra es aún más complicado. Si nos vamos a las comunidades indígenas es aún más complicado. Entonces sí es difícil para los niños y niñas que están aquí en la ciudad acceder a una educación de calidad, pues alguien que tiene que trasladarse desde su pueblo, desde su ejido a la ciudad como foráneo, teniendo rasgos físicos distintos, sin tener dinero, ¿no? Hubo un tiempo en que la universidad pues respondió con las casas de los estudiantes, sí, ¿no? Entonces sí ha sido difícil, ha sido complicado. Afortunadamente desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues se ha buscado una reivindicación de los pueblos originarios, pero sigue siendo insuficiente, ¿no? Digamos que estamos hablando de 400 años de historia que no pueden ser superados en 1, 2 o 3 sexenios. Es algo que se tiene que ir trabajando, y a mí me da mucho gusto ver personas como ustedes que le dan voz a cientos, a miles de personas que están esforzándose, ¿no? Al día a día para salir adelante, para darse a conocer, para seguir investigando. Y ciertamente cuando hablamos de ciencia pues no debemos reducirnos únicamente a lo que se conoce como las ciencias duras, ¿no? Las matemáticas, la biología, ¿no? las ingenierías, ¿no? Sino también voltear a ver que es necesario visibilizar estas situaciones que se viven en todos los espacios de México, en particular en los pueblos indígenas, que ya suficiente han batallado, ¿no? con todos estos episodios en la historia de México, ¿no? Cuando hablamos de genocidios, cuando hablamos de obligarlos a hablar el español, ¿no? De despojarlos de sus raíces, ¿no? Y la ciencia pues tiene que ser eso, ¿no? Seguir dándole voz y permitir que, por ejemplo, a mí me gustó esto de cambiar la materia de español a lengua materna, ¿no?
y todas estas situaciones que se han dado. Entonces esperemos que ahora que la doctora Claudia Sheinbaum pues está haciendo su parte, además está llevando varias exposiciones de mujeres indígenas a otras partes del mundo, visibilizando, pues esperemos siga habiendo apoyos y aportaciones, porque se necesita también lo económico. O sea, no se trata aquí de un asunto nada más de pues sálganse del pueblo y échenle ganas, ¿no? O sea, hay que generar las condiciones económicas, las condiciones materiales y culturales para que también las personas quieran salir de su contexto social, pero generarle, ¿no?, las condiciones económicas para que puedan hacerlo quienes decidan hacerlo, irse a estudiar, ¿no? Quién sabe, pues a lo mejor alguna universidad en algún otro país, ¿no?, en Londres, Nueva York, pero se necesita, ¿no?, un apoyo real económico para que cada vez tengamos más y más y más personas que quieran salir adelante y sobre todo aportar en la ciencia. Hay ejemplos en México, hay muchísimos, de mujeres muy capaces, muy inteligentes, con grandes aportaciones, y que también muchas de ellas vienen de comunidades marginadas, ¿no? Y sobre todo porque tenemos una visión todavía de la ciencia que está anclada en la idea de que son personas per se talentosas. Uh-huh. ¿Sí? Y esa era la discusión que en algún momento tenía Luria, de por qué Rusia, bueno, en ese caso la Unión Soviética, había avanzado o se había adelantado, ¿no?, a el pensamiento científico al llevar a un astronauta, ¿no?, al espacio, en esa primera confrontación por la carrera del espacio, ¿no? Y Luria, en un congreso en Estados Unidos, lo invitaron. Luria es el padre de la neuropsicología, y él, honoris causa en medicina sin ser médico, ¿no? Él les decía, es que ustedes los norteamericanos están buscando al científico y nosotros formamos al científico. Y en muchos aspectos el error que se ha cometido es la idea de que las personas en general nacen teniendo un talento, ¿no? En realidad no es solamente eso. Hay quienes nacen y hay quienes se hacen, pero la escuela está formada, la universidad está constituida para hacer científicos, para formar pensamiento científico. Y esto no tiene género, esto lo que tiene son individuos que se forman ahí. Y el problema muchas veces es que perdemos de vista esto, y lo que estamos buscando es un proceso de elitización de la propia ciencia, no sean hombres, sean mujeres, sean indígenas, no sean. Y ahí es donde la búsqueda del conocimiento, que es una de las razones, la búsqueda de la verdad, porque al final cuando hablamos de esta revolución en el siglo XVI, el siglo de las luces, la importancia, ¿no?, de la instauración del pensamiento científico, porque es una lucha, la instauración del pensamiento científico en Occidente, que estamos hablando de la búsqueda de la verdad, ya no en Dios, sino la búsqueda de la verdad en la naturaleza y en los fenómenos de la naturaleza y en los fenómenos de la naturaleza humana. Y ahí es donde el texto de René Descartes, Discurso del Método, al final del texto habla, la duda es el principio de la ciencia, ¿no? Cierra el texto que es considerado casi raya en la herejía, ¿no?, en una línea así. Sí, porque ahí inicia el movimiento del pensamiento científico, claro, con René Descartes y ese libro. Y entonces se vuelve algo muy importante, ¿no? Se vuelve una singularidad. Y traigo el concepto porque
ya en esta ronda, ¿no? Traigo el concepto porque se está queriendo impulsar la idea de esta singularidad tecnológica con la IA, ¿no? Que es un concepto viejo, ¿no? Pero de todas maneras se nos quiere plantear que la tecnología por sí misma llega a la singularidad, y no, es la singularidad humana la que trastoca la realidad y asume esa responsabilidad. Y mientras no se asuma esa singularidad desde lo humano, seguiremos buscando en el pensamiento científico estas visiones de elitización que poco ayudan a avanzar. Las personas que tienen talento tienen que tener la oportunidad de forjarse en un entorno que los reconozca. Y las personas que desarrollan su talento, me recuerdo uno de ellos, ¿no? Pauster no era un genio, pero era muy metódico, ¿sí? Y esa condición del método al final le permitió aportar al desarrollo de la biología, uno de los padres de la biología, ¿no? Y por supuesto que la medicina, pero no lo podemos, no podemos dejar de lado que lo que hay aquí en juego, y que es muy importante decirlo, es la mujer merece un lugar por su talento, y por lo que comentaba el compañero, hemos dejado de ver ese talento porque las hemos excluido, ¿sí? Pero tiene una razón de ser, esa exclusión, esa razón de ser es sistemática, inicia con la envidia, ¿no? Inicia con el celo a esa opinión. Y bueno, pues yo espero que, no sé, no he revisado el presupuesto, ¿no? Por aquello que decimos de los pesos y centavos, pero Sinaloa tenía un presupuesto en esta área de ciencia en inversión científica como estado de 10 millones de pesos. Entonces, por lo menos hasta donde me quedé con Maloba, ¿no? Luego no sé la verdad si esto ha aumentado, ¿no? Pero me parece que si seguimos dentro de la misma ronda y valoramos que en realidad lo que se necesita son hechos, ¿no? Ahí es donde la situación, o donde el sentido popular, donde la puerca torció el rabo, porque podemos hablar mucho, pero en realidad la inversión para hacer ciencia pues es exigua, ¿no? Sí. En México sí. No tiene ningún sentido, ¿no? que le entremos tanto, porque mira, este escenario, ¿no? de endogamia, ¿no? De citarnos unos con los otros, ¿no? Y de correr alrededor de la mesa y decir que somos acá, y darle la oportunidad para que entre a esta ronda de simulación, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Si vamos a invitar a las mujeres para que le entren a esto, y realmente sientan la aportación, pues hay que insistir. Qué bueno que las Naciones Unidas nos brinda, ¿no? La oportunidad de visibilizar, pero miren, realidad mata narrativa, ¿sí? Y en ese sentido hay que ser críticos, ¿no? En esa visión. Yo de hecho, bueno, pues considero muy importante el que ustedes nos acompañen aquí, porque Diálogo Ciudadano Radio Artesana, su labor de ser es tener los micrófonos abiertos, ¿no? y abrir y dar una opinión. Yo espero que dentro de muy poco ya no seamos nosotros los anfitriones, sino ustedes, ¿verdad? Y digan, tal día, tal hora vamos a hacer el programa fulano de tal, y entonces ustedes sean los locutores, ¿no? A eso me refiero con la cuestión del pensamiento científico, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Aquí tenemos los laboratorios, tenemos el espacio. ¿Quién quiere hacer ciencia? ¿Sí?
y dentro de nuestras pequeñas cosas, yo me ofendí mucho, con esto concluyo porque sí fue bastante ofensivo, cuando un compañero, no voy a decir marca porque luego se me agüiten, pero un compañero del doctorado de Barcelona, donde yo estudié, vino a México y me dijo, oye Francisco, es que aquí en México está muy fácil hacer ciencia. Sí, ¿por qué? Porque no hay nada, man. Ah, cañón, le digo, ¿sabes una cosa? Yo creo que eres medio exageradito, ¿no? Entonces me dice, no, es que, mira, la ciencia se ve en la vida cotidiana. Es como la cultura, no la puedes ocultar. La educación no la puedes ocultar. Y aquí, hermano, se nota que no hay un pensamiento científico en la vida cotidiana, ¿no? Le digo, pues es que ustedes tampoco aportaron mucho, carnal. No, no voy a poner marcas, pero al final, sí. Sí, pues. O sea, ustedes eran el imperio más atrasado del mundo, ¿no? Pero no vamos a entrar en tanto roce porque al final estamos en una posición de amistad. Claro. No sé si tengan algo más que... Nosotros ya les dijimos que somos muy hablichis y que no nos suelten el micrófono. Pues yo atender a ciertas cosas que planteaba, por ejemplo, creo que una de las autocríticas que como mujeres debemos de hacernos es precisamente trabajar en ese empoderamiento. No esperemos a que nos reconozcan, sino nosotras empezar a trabajar por empoderar a nuestras generaciones que vienen adelante. Y por otro lado, señalar que efectivamente estamos en un sistema patriarcal, capitalista, y por lo tanto sigue estando presente esa estructura que de alguna manera niega o va a tener que generar obstáculos para no reconocer el papel de la mujer. Sin embargo, es una lucha constante que debemos nosotras las mujeres seguir dando por reconocernos y por, más que nada, hacer aportaciones. ¿Por qué lo digo? Porque en los últimos años los problemas se han incrementado. Hay una serie de problemas y en Sinaloa específicamente el problema de la violencia, y no nada más en Sinaloa ahora, en todo el país es un problema. Estamos en un contexto de violencia bastante fuerte que viene a generar otros problemas, por ejemplo, problemas de salud pública, otros efectos o consecuencias que esta violencia está generando. Es ahí donde las investigadoras y los investigadores debemos de entrarnos, pues, a investigar y a preguntarnos por qué está sucediendo para poderles dar una respuesta, una solución. Eso es parte de generar la ciencia. Como dice el doctor, no nada más pues nos quedemos a ese nivel de que pues nos están dando nuestra beca y estamos cumpliendo con una cuestión académica, sino que debemos de ir más allá, al terreno de los hechos. Exacto, por eso platicaba con mi compañero y creo que era importante ya a estas alturas divulgar el punto de para qué estamos haciendo todo esto, ¿no? ¿Por qué estamos ahí? En un principio, en lo personal, yo entraba para estudiar, mas no identificaba que esto era generar ciencia. Yo tenía otra idea de la ciencia, ¿no? No, pues la ciencia, yo para la ciencia no me gusta. ¿Por qué? Porque yo lo veía como algo inalcanzable. Pero ahora me doy cuenta que precisamente la ciencia es investigar, es conocer por qué se dan los fenómenos, qué solución les podemos dar. Y en ese andar de todas las investigaciones pasadas de otras personas que ya hicieron investigación, eso permite tener más idea y generar un nuevo conocimiento, lo cual en esta sociedad es urgente. Necesitamos en el área de salud hacer investigación para tratar de encontrarle la cura a enfermedades que se están llevando a muchas personas. A pesar de que hay investigación, ha sido insuficiente. En realidad, como dice, tal vez en México sí hace falta nuevas generaciones que aporten más a la investigación, que se adentren a ese campo de la ciencia para poder generar, o más bien propuestas de solución. Pienso yo que por ahí, ahora en estos momentos, en un contexto tan difícil, la ciencia ahora más que nada necesitamos ponerla en práctica.
Yo sí quisiera retomar una cuestión que comentó el compañero hace rato sobre las casas de estudiantes y que tiene que ver con la ciencia, y me explico por qué. Precisamente ha sido un espacio donde muchos compañeros y compañeras indígenas han llegado y han podido pernoctar, vivir en las casas de estudiantes, lo que les ha facilitado terminar una carrera universitaria y por ende si aspiran a hacer un posgrado, pues hacer ciencia, ¿no? Entonces creo que es un punto favorable para permitir que puedan aspirar a llegar más allá de una licenciatura. Y lo que comentaba Cruz, es cierto, yo cuando estudié la licenciatura y nos tocaba la materia de seminario de tesis, pues me preguntaba esto: ¿en qué me va a servir cuando vaya a litigar o cuando vaya a ejercer profesionalmente? Porque sí habría que decir que sí hace falta que se contextualice o que se explique a los estudiantes de todas las licenciaturas qué implica hacer un posgrado. No es solamente tener un título más, sino que implica generar ciencia, hacer ciencia, investigar, y precisamente eso es lo que muchos desconocen, porque hay muchos que hacer una tesis es tedioso, es esto, y eso hace que muchos se desanimen. Pero sin embargo, cuando ya te explican el trasfondo, a dónde puedes llegar y qué aspiras con esto, la verdad sí motiva a no estancarse únicamente en una licenciatura. Y finalmente, volviendo a los pueblos indígenas, también los pueblos indígenas hacen ciencia, entender los fenómenos naturales, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la madre tierra, que es muy importante ahora que estamos hablando del desarrollo sustentable, que es una meta para el año 2030 para los países. Precisamente en los pueblos indígenas eso importa, porque es hacer ciencia, cómo es que los hombres y las mujeres entienden los fenómenos naturales, los fenómenos meteorológicos, el cuidar el medio ambiente, porque a veces pensamos que hacer ciencia es nada más aspirar a llegar a la luna, o que en la cuestión de que cuando se habla de astronomía, o que los astronautas pueden llegar más allá, pero no, porque hay que voltear a los pueblos indígenas. Hacer ciencia también es reconocer la medicina tradicional, reconocer el cuidado del medio ambiente, como les he comentado, que ayuda mucho para conservar el medio ambiente en el que vivimos. Y finalmente, para terminar, una estadística importante: por ejemplo, en el año 2002, solamente el 29.9% de las personas que estaban en el SNI eran mujeres, en el año 2002. Y en el año 2018 aumentó a 37.2% de mujeres en el SNI. Entonces, aún falta, pero pues ha habido cierta mejoría. Y con esto concluyo, pues agradecer la apertura para abordar estos temas de interés social. Al contrario, gracias por haber venido y por traernos un tema tan interesante en este contexto. Sí, gracias. Sobre todo en el aspecto de la fecha, pues. La fecha del 11 de febrero, ¿no? A partir del 2015, por las Naciones Unidas, reconocido como el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres Científicas, ¿sí? Y esto, bueno, pues es trascendental que nosotros lo llevemos a vida cotidiana. Usted tiene derecho a pensar, usted tiene derecho a pensar de otra manera. Así usted tiene derecho a reflexionar, usted tiene derecho a opinar. Usted no asuma que lo que piensa es absurdo, es tonto, no tiene sentido. No. Hay un valor intrínseco desde el momento en que usted es la singularidad de la naturaleza, porque es un ser humano, y la singularidad solamente la puede trastocar el ser humano. Que eso, en un momento como el actual, en donde hay una crisis existencial con la IA, y que sin embargo nos demuestra que la ciencia abierta trastoca la realidad. Ahí están los chinos en open source, ¿no? Generando un boom y un enorme conflicto, una visión monetarista, ¿no? del pensamiento científico, ¿no? Claro. El open source como un movimiento importante de la ciencia abierta, ¿verdad? Y bueno, pues a tomar esto como un clavo ardiendo, ¿no? ¿Algo que más que quieras añadir? Pues nada más que agradecerles. Es un gusto compartir esta charla con el maestro Horacio. Yo creo que no debe ser la última, ni la primera ni la última vez. Esperemos. Y yo creo que él comentaba que estaba haciendo
un artículo junto con usted. A mí en lo personal me gustaría conocer y saber cómo escribe, igual del profesor, él es de psicología. Creo que resultaría algo bastante interesante volver a tener una charla sobre nuestros proyectos ya de investigación más a fondo. Eso sería excelente. Pues el reto sería que ustedes nos invitaran a nosotros, ¿verdad? Con un nuevo programa dentro de Radio Artesana, que yo les pongo el reto, ¿verdad? Y bueno, Diálogos Ciudadanos, por supuesto, es un espacio abierto los miércoles, cuando es miércoles, ¿no? Y aquí pues bienvenidos sean. Vamos que se transmita otro día. Sí, no, que se transmita otro día nosotros, o que otro día digamos que es miércoles, ¿no? Porque nosotros la temporalidad histórica, pues hasta cierto punto coincidimos con la idea de la historia no lineal, ¿no? Pero bueno, esto en todo caso pues es siempre gratificante, ¿no? Que después de este silencio volvemos a transmitir el programa y con ustedes, y bienvenidos sean en cualquier otro momento. Yo espero aquí en los micrófonos de Radio Artesana que sea en un programa que ustedes le pongan nombre, ¿no? Y le pongan día, ¿no? Porque ya dijo. Aquí es un espacio abierto. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles, que quizás sea miércoles aquí en Diálogos Ciudadanos. Tal vez una nueva locación. Sí, no, de hecho pues la idea era y es, ¿no? Que ustedes ya estén en la nueva cabina. Yo estoy como el lobo, ¿no? El cuento del lobo. Ahí viene el lobo. De tanto que lo digo. Ahí viene la cabina. Sí, viene la cabina. Y nada que viene. Muchas gracias. Ahí están los micrófonos Gracias. abiertos. Espérenme tantito. Muy bien. Ahí siempre en la salida es donde decimos, donde se nos va una...